Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Muy bien, pues estamos a 23 minutos de las 9 de la mañana, recta final de nuestro programa Buena Costumbre en su edición 499 de hoy miércoles 11 de mayo, saludando a un nuevo estelar. Estamos con el periodista Eduardo Pacheco, militante de Convergencia Social. Querido Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Estelares de Buena Costumbre. Hola Álvaro, hola María José, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, pues y aquí disponible para una buena conversación. Y estamos por el otro lado, por la otra vereda, con Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli. Muy buenos días, ¿cómo está Francesca? ¿Con nuevo compañero a partir de esta mañana? No le vas a poder contestar, sí, Francesca, lo que quedó pendiente la semana José pasada. Ramírez. Voy a llamar a José por teléfono para terminar la conversación. Bien. Bienvenido Eduardo y saludar a María José y a ti Álvaro también. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos conversar sobre la Convención Constituyente, sí, porque ya está a puertas, ¿verdad?, a terminar su trabajo. De hecho, ya hay comisiones que ya han cerrado su trabajo, ya se han votado, ¿verdad?, todas las indicaciones y todas las normas. Y hay una encuesta interesante de CADEM, porque se le preguntó a la ciudadanía su opinión sobre las materias que se están tratando al interior del Pleno y en cada una de sus distintas comisiones, y no por la opinión del trabajo de los constituyentes, que ha sido la mayoría, ¿verdad?, de las encuestas se han centrado en eso. Entonces se convierte esta en la primera edición de su medición que aborda el contenido constituyente ya a casi un año de su instalación. Yo me imagino que no se había hecho antes porque todavía no habían normas, ¿verdad?, que estuviesen permanentes en el borrador. Ahora ya hay una contundente cantidad de normas que ya están definitivas y que pasarán a voto al plebiscito de salida. Ahora a mí lo que me llama la atención son dos cosas. En primer lugar, los temas vinculados a la naturaleza y a los recursos humanos, pero también los que están relacionados en materia a derechos sociales. Ya, por ejemplo, en tema en salud, el 74% está a favor de que las personas tengan la libertad de elegir a su prestador, pudiendo ser público o privado. Ese es un apoyo categórico, ¿verdad?, a la libertad individual de elegir entre uno u otro, frente al 22% que cree que las cotizaciones sean administradas solo por un ente estatal. Ahora, si nos vamos a seguridad social, es decir, el tema de las pensiones, muy crítico en nuestro país, el porcentaje también es parecido. El 75% está a favor de que las personas elijan dónde administrar sus cotizaciones versus un 19% que piensa que son de exclusiva administración estatal. Esto pone también en un dilema al gobierno, porque es un gobierno que también quería instalar un Estado no tan neoliberal, ¿verdad?, más parecido a los estados europeos, a un estado de bienestar, donde generalmente existen alternativas privadas, pero son muy pocos, ¿verdad?, los que eligen este sistema, porque en general el sistema público no anda tan mal, ¿verdad?, no tienen tantas listas de espera como podría ocurrir acá en Chile. Entonces, ¿cómo fortalecemos? Y espero que Eduardo me conteste primero, ¿cómo fortalecemos la institucionalidad pública en materia de garantizar derechos sociales si las personas no están de acuerdo, ¿verdad? Si las personas en verdad no prefieren ni el uno ni el otro. ¿Cómo avanzamos hacia allá también en una reforma tributaria donde vamos a tener que pagar más impuestos para poder garantizar estos sistemas públicos, derechos sociales? Sí, lo primero que me gustaría señalar a propósito de la encuesta, que es un tema recurrente, la confianza o no confianza en la encuesta. Uh-huh. Yo, más allá de la encuesta CADEM en cuanto a lo que han sido sus proyecciones en general, creo que siempre nos encontramos con algunos temas metodológicos que a mí me llaman la atención, porque la pregunta cuando a ti te consultan, y yo me coloco en el caso, si me preguntaran a mí si quieres elegir o que no puedas elegir, yo siempre voy a querer elegir. O sea, hay un tema metodológico de esa pregunta, claro, porque cuando te coartan la posibilidad de elegir, la verdad es que yo me opongo completamente, y en todo tipo de cosas. Entonces, hay una intencionalidad que es válida dentro de la encuesta, yo no la cuestiono, pero que hay que tenerlo claro. O sea, aquí se le consulta a la gente, ¿quiere elegir o no elegir? Y yo creo que la mayoría de las personas quiere que elegir lo que es su destino, no solamente en materia de pensiones, en cualquier otro orden de cosas. Dicho eso, yo creo que aquí también hay una desconfianza muchas veces con lo que es la institucionalidad del Estado, y creo que ahí va a ser muy clave cómo efectivamente esta reforma en pensiones
logra dar la tranquilidad a la ciudadanía de que va a poder llevar a algo que sí ha copado todas las encuestas más allá de la metodología, que es que la gente lo que quiere es tener pensiones dignas y buenas pensiones para su vejez. Yo creo que ese es el punto central de lo que tenemos que concentrarnos, y ahí va a ser súper relevante, yo creo, lo que pueda pasar en el debate parlamentario. Recordemos que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, se debe enriquecer una propuesta que vaya en la línea de lo que comprometió el gobierno del presidente Gabriel Boric, un nuevo sistema de pensiones de una vez por todas. Recordemos que el gobierno de la presidenta Bachelet entregó una propuesta, finalmente no llegó a puerto, y la verdad es que llevamos muchos años, más de 10 años, hablando de una reforma de las pensiones que no se ha desarrollado. Entonces, yo creo que hay una oportunidad que pueda salir un buen proyecto, una reforma de las pensiones en el Congreso, y también va a ir aparejado, obviamente, lo que sea, como tú bien decías, la reforma tributaria, que quiero recordar también, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y creo que el diálogo y la conversación en ese espacio democrático va a ser muy importante. Lo que sí creo que hay que acelerar el tranco en ese sentido. Creo que este año, ya lo ha dicho el ministro Marcel, la reforma tributaria va a ser el tema, pero yo creo que la reforma de pensiones no puede pasar lo mismo que pasó durante el último gobierno, que se partía diciendo, no, va a haber una reforma de las pensiones, se van a aumentar puntos en las cotizaciones, y al final se iba diluyendo y por distintas contingencias quedaba en nada. Así que yo creo que hay que recuperar la confianza en la gente para que efectivamente sepa que el nuevo sistema de pensiones efectivamente va a entregar buenas pensiones. Sí. Eduardo Pacheco, periodista, militante de Convergencia Social, en Estelares de día miércoles junto a Francesca Parodi, la secretaria general de Evópoli, María José. Sí, si bien yo estoy de acuerdo con ese sesgo en la encuesta CADEM, de hecho en algunos otros sondeos ha sido aún más evidente, porque es parte natural del comportamiento humano. La libertad individual es uno de los mayores principios que hay que defender, ¿verdad? Pero también yo creo que hay una cierta tendencia de los chilenos a optar por políticas no tan colectivas y más individualistas, ¿verdad? Cuando se habla de seguridad social, cuando hablamos del tema de que las pensiones sean heredables, cuando hablamos de pagar más impuestos, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo tengo otra visión. A mí si me dicen, paga más impuestos, yo pago más impuestos. Si a mí me dicen que las pensiones van a ser dignas, pero no van a seguir siendo heredables, yo prefiero que no sigan siendo heredables. Pero hay una gran masa crítica que dice que no, que prefiere, ¿verdad?, una política más de corte individualista, que asegure una pensión individual, pero que los fondos sigan siendo propios y que sean heredables, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto, Francesca? Primero, yo creo que todas las encuestas tienen errores metodológicos, y eso finalmente pasa muchas veces por cómo se formula la pregunta. Pero yo creo que matar al mensajero en este camino no viene a ser la línea correcta, porque recordemos que con respecto al tema de las pensiones, y particularmente el tema de las pensiones, hubo iniciativas populares que la misma convención abrió para poder escuchar a la ciudadanía, donde salió efectivamente que la gente quiere elegir y que el dinero ahorrado, la capitalización individual, es dinero de cada uno de los chilenos y chilenas, y que efectivamente quieren que sea heredable. Pero lamentablemente la convención, dentro de este paripé que hizo para poder escuchar a la ciudadanía, porque fue un paripé, porque finalmente se rechazaron todas las medidas que venían desde la sociedad civil, terminó avanzando en este estado omnipresente, donde el Estado elige todo lo que nosotros hacemos, y tengo la sensación de que no es la voluntad de los chilenos, y que tampoco tengo la sensación de que el Estado en sí mismo sea un buen administrador de lo público. De lo público sí, pero no de los dineros privados. Entonces yo creo que ahí también hay una cierta, para decirlo de una manera correcta, un cierto inclinación en la Convención Constitucional de que todo pasa a través del Estado. Y yo creo que eso no es un buen camino, y los chilenos así también lo dicen en las diferentes encuestas, en también la participación ciudadana que abrió la Convención Constituyente. Y con respecto a la reforma de pensiones, escuchaba lo que decía Eduardo. Efectivamente, yo creo que todos los gobiernos han propuesto reformas a las pensiones, pero había poca voluntad de poder avanzar. Él nombraba la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo le recuerdo, Eduardo, que el presidente Piñera también propuso una reforma a las pensiones que tenía dos patas. Una, el pilar solidario, para poder aumentarlo en un 50% las pensiones del pilar solidario, que son obra de la presidenta Bachelet, hay que reconocerlo también. Y por otro lado, cómo arreglamos el sistema de capitalización individual. Y los parlamentarios de su sector, así como también los de la nueva mayoría, dijeron que no, que el proyecto se tenía que separar en dos patas. Uno era el pilar solidario y otro el capitalización individual. Se conversó y se aumentó el pilar solidario, y no se conversó el de capitalización individual. Entonces, aquí también conversemos bien de cuánta voluntad política ha habido en avanzar en esto, porque muchas veces los caprichos ideológicos que tienen los sectores, de un Estado que lo controle todo, o directamente todo con los privados,
ha sido un sesgo, ha sido una piedra en el zapato para poder avanzar en la reforma de pensiones. Pero efectivamente yo creo que hay que ponerle ojo a lo que dice las diferentes encuestas, no solamente CADEM, sino que otras también, que habla de que finalmente la gente quiere poder elegir. Eduardo también lo decía, la gente siempre va a querer poder elegir. Bueno, hay un 20% que dice que no. Pero hay entonces, una... yo creo que... Sí, termina, Francesca, pensé que habías terminado. Entonces yo creo que hay que escuchar, hay que oír, y muchas veces los caprichos o las ideas preconcebidas le hacen mal a poder avanzar en un tema que lamentablemente nos han tenido atrampados durante los últimos 20 años de cómo mejoramos el sistema de pensiones, y donde finalmente los gallitos políticos valen más que poner a las personas en el centro y de poder conversar en serio de cómo vamos a mejorar las pensiones en nuestro país, más allá de aquellos sesgos que tenemos ideológicos de que el Estado lo tiene que controlar todo o todo lo tiene que controlar los privados. Sentémonos, conversemos en serio, pero tengamos la voluntad de bajar banderas, porque yo creo que lamentablemente en los últimos gobiernos, él hacía mención a la presidenta Bachelet, yo le hago mención también al presidente Piñera, donde no hubo voluntad de poder conversar sobre el sistema de capitalización individual y únicamente se reforzó el pilar solidario. Acá hay una especie de encrucijada, eso sí, porque el sesgo también puede darse de forma invertida, porque durante todos estos años las pensiones han sido administradas por los privados, ¿verdad? Y tenemos pensiones paupérrimas. De todas maneras. Ahí hay también algo que ha funcionado mal durante todos estos años. La idea es identificar qué cosa, para cambiar de tema con respecto también a los derechos de la naturaleza y también con respecto a la eventualidad de que el Estado nos proteja para poder vivir en un ambiente libre de contaminación. Ante esto también se ha pronunciado esta encuesta, y fíjate que esto iría en contra de lo que está proponiendo la Convención, porque la Convención dice que la naturaleza tiene derechos, pero las personas no están de acuerdo con esto, están de acuerdo más que nada con que el Estado asegure a las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es lo que está establecido en la Constitución del 80, y no que la naturaleza tenga derechos, ¿ya? Entonces ahí hay también una perspectiva distinta de cómo se abordan los problemas de la naturaleza y de los recursos naturales. 2 minutos para cada uno, por favor. Eduardo Pacheco, comienzas tú. Sí, yo creo que a propósito de lo que ha pasado, lo que está sucediendo en la constituyente, aquí es muy relevante ver qué es lo que va a pasar a contar de la entrega del texto, digamos, de borrador que esperamos durante las próximas semanas, el 4 de julio, efectivamente, y ahí va a ser interesante cómo, y yo creo que hay un debate de fondo. Aquí, a propósito de lo que pasó en el proceso constituyente, y quiero colocar el debate, en su momento los constituyentes presentaron programas y propuestas a la ciudadanía y fueron electos bajo esas propuestas y programas, digamos, a la ciudadanía que votó por ellos. Es decir, aquí no es como que llegan los personajes digamos, de un momento a otro a definir un borrador de una constituyente, sino que hubo un proceso electoral detrás donde se plantearon ideas y donde se votó por ellos, por distintos conglomerados, y cada fuerza quedó representada de acuerdo a lo que corresponde. Yo creo que en ese sentido va a ser interesante lo que sea esta comisión de armonización que debe empezar a trabajar, tomando no solamente lo que ha sido, digamos, el debate o digamos, las tensiones que se han generado durante los últimos meses, sino que también tomando en cuenta lo que va a ser la aprobación, que es lo que yo espero del proceso constituyente que se va a desarrollar, y tomando en cuenta también el clima que se está viviendo a nivel político en nuestro país. Yo creo que van a aparecer muchas encuestas donde nuevamente vamos a volver a ver este tipo de conclusiones, pero que también hablan de un momento político distinto al que teníamos post el 18 de octubre del 2019. Yo solamente para colocar un pequeño detalle, varias encuestas, por ejemplo, post estallido social, hablaban de que el tema más recurrente dentro de los chilenos como anhelo era la igualdad. La verdad es que las últimas encuestas nos indican que ha bajado esto, por lo menos en varios puntos, y por ejemplo el tema de la seguridad es el tema más relevante hoy día, más importante. Entonces, tenemos por eso que el gobierno se ha movido en ese eje también. Y tenemos un contexto completamente distinto. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es esperar lo que va a ser el proceso que se va a dar con la comisión de armonización, el debate que va a continuar en ese espacio, y tener cuidado también a la hora de la reflexión
con respecto a lo que vaya a suceder con estas normas. Yo creo que en ese sentido es muy probable que cosas que pensaba la sociedad chilena en clima de opinión pública, hace 2 años atrás, a lo que está pasando ahora, es completamente distinto. Ahora, estamos viviendo también un proceso donde hay un cuestionamiento muy duro a la Convención Constitucional, con fake news, noticias falsas, y lo que esperamos es que se baje más al debate más democrático de ideas y no se siga con las caricaturas. O sea, solo para no sé si se acuerdan hace varios meses cuando decían que la constituyente quería eliminar la bandera chilena y el himno nacional, sí, y era completamente falso, y eso lo transmitieron muchos actores, incluso políticos. Así que yo creo que hay que ser serio en eso y poder dar un debate y reflexión más de fondo. Hoy lo que no se ha mantenido, claro, puede ser la demanda de igualdad, pero lo que sí se ha mantenido es que la mayoría de las personas creen que no exista propiedad privada sobre los recursos naturales. Por ejemplo, el tema de los derechos de agua, que ha sido también fuertemente cuestionado y que ha sido parte del debate constitucional. El 59% de las personas apoyan efectivamente que no exista propiedad privada sobre los elementos de la naturaleza. Cierras tú, Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli. Mira, yo creo que efectivamente hay que esperar que se entregue el texto final. Yo creo que empezar a entrar a normas específicas nunca nos va a gustar 100% lo que se está redactando. A mí muchas cosas que me preocupan, el tema de justicia, de que tengamos 2 justicias, de que un mismo delito no tenga una misma sanción dependiendo si uno pertenece a una etnia o no. Yo creo que esos son símbolos que son graves. El hecho de la plurinacionalidad igual me preocupa, el hecho de dividir el país también me preocupa, porque muchas veces hay palabras que suenan muy bonitas. Los derechos de la naturaleza me suena pero espectacular. En lo práctico no sé muy bien a qué se refiere, no sé también en qué eso influye realmente en un mejor medio ambiente. Yo creo que la protección del medio ambiente tiene que estar garantizada, por cierto, por el Estado, pero los derechos de la naturaleza me cuesta un poco entenderlo en la bajada práctica, porque hay muchas normas que son realmente muy bonitas, pero que en la práctica no sé cómo se van a llevar a cabo. Yo creo que hay también las transitorias, o que tampoco es ese rol. La armonización, recordemos que no tiene dientes. La armonización lo único que hace es hacer convivir este texto en un solo texto de salida. Yo, la verdad, creo que no hay que tener ideas preconcebidas, hay que leer el texto final y hay que tomar las decisiones. Y muy, muy importante, Álvaro, María José y Eduardo, que me lo dijeron ayer en otra entrevista. Yo soy una persona que voté a prueba, y porque creo en un nuevo proceso, creo en una nueva hoja fundamental que nos guíe y nos impulse hacia adelante. El hecho de votar rechazo en el plebiscito de salida para nada significa que no queremos cambios. Significa que no nos gusta este cambio o que no nos gusta este texto. Y yo creo que el proceso constitucional ya zarpó, y que independientemente de lo que pase el día 4 de septiembre, que ahí yo creo que hay que tener una reflexión seria, y ahí coincido con Eduardo, salirnos un poco de las caricaturas y entrar en el fondo, el proceso constitucional va a continuar, ya se gane el apruebo o gane el rechazo. Oye, muchas gracias, Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli, por hacer dupla en día miércoles con Eduardo Pacheco, periodista, amigo de la casa, Eduardo Pacheco, militante de Convergencia Social, el partido del presidente. Así que muchas gracias por esta dupla de día miércoles, nos encontramos la otra semana. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chao. Buenos días. 5 minutos faltan para las 9. Eduardo Pacheco haciendo su estreno en Estelares de miércoles con Francesca Parodi. Seguimos porque todavía nos queda al final del resultado del sondeo de opinión, del destacado, del resumen de noticias. Vamos allá.